Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos ponemos delante de Jesús para escuchar su palabra, para acoger la palabra de Dios. Y lo primero que me pregunto cuando quiero hacer este rato de oración es: Jesús, ¿qué contiene mi oración? Tú dices en el Evangelio de hoy que conviene orar siempre y no desfallecer. ¿Qué contenido tiene mi oración? ¿Qué es lo que encuentro en ella? ¿Quejas? ¿Peticiones egoístas? ¿Un orgullo herido que reclama venganza? ¿O por el contrario, mi oración contiene cosas grandes, peticiones ambiciosas? ¿Recuerdas a aquel muchacho que se acerca a Jesús a preguntarle por la vida eterna? ¿Qué he de hacer para alcanzarla? Dice el Evangelio, dice que tú, Jesús, le miraste con enorme cariño, solo por hacer esa pregunta y esa petición grande, aunque la historia luego, esa en concreto, acaba bastante mal. ¿Qué he de hacer? Y leemos en el Evangelio. Había un juez, eso lo cuentas tú, Jesús, había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo cada momento a importunarme. Y entonces tú, Jesús, comentas: fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, o les dará largas. Y luego una pregunta inquietante. Sí, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará esta fe, esta seguridad? Por eso cuando me planto delante de ti, Jesús, cuando nos plantamos y te miramos con tanto cariño, con tanto fervor, con tanto deseo de acogerte y de acoger tu palabra, me pregunta: ¿qué te pido, Señor? ¿Cómo te pido? O es más, ¿a quién le pido? Porque tú estás hablando de fe. Y me acuerdo de aquello que San Pablo escribe a los romanos, a los de Roma. Y les dice: es que no sabéis pedir. No sabemos lo que debemos pedir como conviene. Entonces, ¿qué hago? Estoy perdido. Es verdad que la respuesta de San Pablo es que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, pero tantas y tantas veces yo soy como impermeable al Espíritu Santo. No me doy cuenta. Tendré que decir como San Agustín: tú perseveraste, insististe, rompiste mi sordera. Pero no sé rezar contigo, no sé perseverar contigo, no sé acompañarte. Veo a los discípulos que en el Evangelio te acompañan, te siguen, se admiran porque te ven rezar, te ven que tantas mañanas te levantas mucho más temprano que ellos y te vas a un lugar apartado y rezas y sienten cierta envidia, pero no te saben seguir. E incluso en los momentos más angustiosos de tu vida, Jesús, cuando rezas en el huerto de Getsemaní, ellos se quedan lejos y se duermen. Tú les tienes que decir: pero no habéis sido capaces de velar conmigo una hora, no sabéis acompañarme. El mismo San Lucas, de quien hemos leído este Evangelio, cuenta que tiene que venir un ángel a confortarle, a confortarte a ti, Jesús, una criatura confortando a su Creador. Por eso me pregunto a veces: Señor, si no soy capaz de pedir cosas grandes, si no soy capaz de perseverar contigo, si no soy capaz de insistir como esta viuda, es porque no sé muy bien con quién hablo cuando hablo contigo, cuando hablo con Dios. Recuerdo que hace años, cuando vivía en una ciudad de Castilla y trabajaba entonces de capellán en un colegio y pasaba muchas horas confesando niños. Tenía entonces en la capilla del colegio pues un confesonario, pues como estos confesonarios de pueblo, un cajón de madera que protege la silla y por los dos lados la rejilla y por la parte de delante había
una celosía que yo solía cerrar, aunque la dejaba un poquito entreabierta para controlar que los niños no hicieran barrabasadas en el oratorio mientras estaban esperando para confesarse, ni se subieran al presbiterio, ni tocaran las velas, en fin, lo tenía así un poco para controlar. Los niños iban pasando por un lado, por otro, niños y niñas, para confesar, y recuerdo que ese día era una tarde, primeras horas de la tarde, las 3:30 o 4 de la tarde, iban pasando niños que ese año se estaban preparando para recibir ese año la primera comunión. Y eran niños pues con una piedad muy viva, maravillosa. Y cuando hubieron pasado todos, recuerdo que por último apareció una niña que tocó en la celosía que yo tenía, yo la abrí y vi ahí una chiquilla bien pequeña, de unos 8 años, una cosa de este estilo, que me dijo, ya no queda nadie más. Y aprovechando, quizá que se había quedado sola conmigo, quiso hacerme una pregunta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Las preguntas de los niños son terribles, te sorprenden y muchas veces te ponen en verdaderos apuros. Pero en fin, yo le respondí que sí, que por supuesto podía hacerme una pregunta. Y esa niña, mirándome muy fijamente, con unos enormes ojos, me preguntó, Jesús, cuando reza, ¿a quién reza? Porque Él es Dios. Yo me quedé sorprendido de que aquel pispajillo, aquella niña tan pequeña, pudiera hacer una pregunta tan profunda. ¿Cómo le respondo yo a esta niña? No puedo meterme ahora en profundidades teológicas para explicarle la unión hipostática, para explicarle las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, en la única persona del Verbo, para explicarle a esta niña pues toda la profundidad de la teología cristológica. Le dice, bueno, hombre, Jesús cuando reza, pues reza para enseñar a rezar a sus discípulos, para que ellos le vean cómo reza y entonces aprendan a rezar, reza a su Padre Dios. En fin, claro, la niña me miró con esos ojos que antes eran tan grandes, los achicó bastante y me miró como con enorme decepción. Este sacerdote no es tan listo como yo pensaba, debió pensar ella en su interior, porque me dijo, pero si los discípulos, cuando Jesús rezaba, se quedaban dormidos. Bueno, intenté responder yo, pues cuando se despertaran, pues Jesús les explicaría que había estado hablando con su padre, en fin, aquello tenía poco arreglo. Y la niña se marchó con bastante decepción y yo me quedé pensando, Señor, yo cuando rezo, ¿a quién rezo? Yo cuando me uno a tu oración, y lo tengo claro porque sí que he estudiado teología y sí que sé perfectísimamente a quién nos dirigimos y, por ejemplo, en la Santa Misa, en los sacramentos, yo sé que soy Cristo que reza a Dios Padre, movido por el Espíritu Santo, con tus propias palabras, con tus propios gestos, Jesús. Y sin embargo me pregunto, ¿por qué mi oración es tan vacía? ¿Por qué no persevero en la oración? ¿Por qué no soy capaz, como esta mujer, de importunar una vez y otra a Dios con peticiones grandes? Señor, no quiero que me cures de esta enfermedad, quiero que me quieras, quiero cumplir tu voluntad. Señor, no quiero que me concedas el arreglo de este problema, de este dramón familiar o económico o profesional que tengo. Quiero amarte, quiero ser santo, quiero que ayudes a las personas que ayudan a otras personas y les sirven para su santidad, para extender el Evangelio por el mundo como los misioneros. Quiero cosas grandes. Y Dios me responde. En esta misma epístola a los romanos que hablábamos antes, Dios nos lo dice. El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién presentará acusación contra los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Cristo Jesús? El que murió, más aún, el que fue resucitado, el que además está a la derecha de Dios, el que está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Nada ni nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la respuesta. Eres tú, Jesús. Por eso, lo único que pides en mi oración es que sea sincera, que sea verdadera, que no haga trampas, que no juegue sucio, que no admita la falsedad, porque eres un juez justo. Misericordioso, pero justo, que no quieres mentiras. Te pido, Jesús, que me concedas esta verdad que me permite escuchar tu voz. Es lo que le dijiste a Pilato.
tu juez que te condenó a muerte injustamente, y tú le dijiste, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Señor, quiero escuchar tu verdad, quiero vivir de tu verdad, quiero enamorarme de esa verdad que tú me enseñas. Muéveme con tu Espíritu Santo para encontrarte en mi oración, alabando, agradeciendo, adorando, pidiendo a Dios nuestro Padre que está en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.